En el segundo programa, Parla Psicológica, tenemos la presencia del distinguido psicólogo Edgar Valencia Tapia. Bueno, para empezar un poco sobre su trayectoria, tengo entendido que usted es oriundo de Arequipa. ¿Nos puede contar un poco sobre su infancia? ¿Usted exactamente de qué barrio, de qué distrito, dónde usted creció, se desarrolló? Bueno, yo nací en el centro de Arequipa, ¿no? En la parte que tiene que ver con el distrito central, lo que está cerca de Arequipa. Y en realidad me crié en varios sitios, ¿no? Uno de ellos fue Vallecito, que era un barrio que queda cerca de la Plaza de Armas. Luego nos mudamos a Miraflores cuando hubo problemas económicos un poco fuertes. Luego a Los Ángeles, San Jerónimo, que queda frente al Hospital General, que fue el último sitio donde nosotros vivimos. Así que mi infancia, pequeñuelo, en Vallecito, luego en Miraflores. Eso es lo que puedo decirte. ¿Qué número de hermano es usted, estimado Edgar? Soy el mayor. Fuimos 5. Tengo una hermana fallecida. Uh-huh. 5 hermanos. Muy bien. 5 hermanos. ¿Cómo así, estimado Edgar Valencia, nació el interés y vocación hacia la psicología? ¿Por qué usted decidió estudiar psicología y no otras profesiones? Bueno, ese es un poco largo. En realidad yo estudié mi primaria y secundaria en Arequipa, en colegios religiosos. El último colegio en la secundaria era el colegio de San José, que era de jesuitas. Y me decían el filósofo porque todo el día andaba en la biblioteca, en los recreos, todo el mundo jugando fútbol, yo leyendo mis libros. Y me gustaban mucho los libros de lo que se llamaban psicología social. Me gustaba ver los grupos de trabajo, etc. Y acabó el colegio. Podría contarles mucho de mi niñez, de mi infancia, que yo a raíz de esta entrevista me comencé a recordar y me emocioné comenzando a rememorar cosas que ya no me había acordado toda mi vida, pero vamos a hablar de frente al tema. Acabando el colegio me vine a Lima para prepararme para ingresar a la universidad. No tenía claro qué carrera iba a seguir. La cosa era prepararse e ingresar. Me matricularon mis tíos en una academia que se llama la Academia del Contribuyente. Ya no existe. Quedaba frente al lo que era el Seguro Social, antes ahí en Wilson, me acuerdo que en el centro cívico, ahí era la academia, muy buena, y muy hicieron los de la academia, fue hacernos una orientación vocacional profesional, porque todo el mundo decía una carrera, pero que ellos querían tener más o menos ubicados los alumnos digamos, la finalidad de cada uno de ellos. Y un psicólogo de San Marcos nos tomó pruebas y nos iba llamando uno por uno y me dijo, tú das para psicología, por lo que hemos conversado. Me dice, le digo, ¿y dónde estudio? Bueno, y acá en Católica, en Lima hay Católica San Marcos y creo que ya funcionaba Garcilaso, y en Arequipa San Agustín, no hay más. Tú eres de Arequipa, me dice, ¿qué haces en Lima? Vete a Arequipa, que creo, en mi criterio, no era arequipeño, es la mejor universidad de psicología del Perú. ¿Y por qué? Le digo, yo nunca he escuchado hablar de eso. Claro, nunca me había interesado la psicología como carrera. Me dice, tienen profesores de un nivel estupendo. ¿Así? Le digo. Y luego entonces, bueno, quedamos ahí. Estudié, me preparé, regresé al equipo para dar examen en San Agustín, que psicología era la escuela de psicología que pertenecía a la Facultad de Letras. Entonces postularon 1000 y tantos alumnos, claro, a toda la facultad, y yo ingresé en el puesto número 10. Mi papá no creía, me decía, no puedo creer, sí, fueron a ver, a verificar que había ingresado en el puesto 10. Comencé mis clases en estudios generales, porque primero había que hacer estudios generales, donde estaban los de economía, bueno, de todas las carreras, derecho, todas, y comencé a preguntar un poco por psicología, ¿no? Me interesó cómo era lo que el profesor de la academia había dicho, y sí me quedé impresionado. Estaba Ana María López Dey, que era profesora principal en la Universidad de Buenos Aires, pero por cuestión política había salido de la Argentina y había recabado en Arequipa. Estaba también una psicóloga limeña, Carmen Arestegui Armas, que falleció hace algunos años,
que acababa de hacer un estage de un año en España y llegó a Lima, en Lima no le dieron mucha bola y se fue a Arequipa. Luego estaba Elcita Rifal, que era una psicóloga brasilera experta en lo que es construcción de pruebas de la Universidad de San Pablo. Había llegado porque su esposo era peruano y se la trajo. Entonces la universidad dijo, ¿qué hago acá? La cogieron y era experta en San Pablo. Aparte de eso, teníamos a Walter Caricochea, en la parte de metodología, que acababa de llegar de Alemania. Él vivió en Alemania, estudió en Alemania y se vino a Perú. Y luego estaba Juan, pero no era Juan, Félix Vargas de Pinatea, que había sido alumno en Lima de Honorio Delgado. Entonces, y más profesores, ¿no? Nicolás Paredes, que acá ha muerto hace poco, Dimas Kirchner, un excelente profesor. Luego, no recuerdo el nombre de una psicóloga chilena que hizo su doctorado en Francia y vino. Y aparte de eso, acaba de irse a Estados Unidos un profesor norteamericano que había sido invitado, porque esta universidad, y no recuerdo, donó su laboratorio de psicología para San Agustín. Entonces era la única universidad en el Perú que tenía un laboratorio gigantesco de psicología, que venía íntegro desde Estados Unidos. Yo estaba muy ilusionado y verifiqué lo que el profesor de la academia me había dicho. Entonces hice mis estudios generales, ingresé a la facultad y estaba muy contento. No, la pregunta que me hicieron, me hablaban, era una orientación que sin una dinámica, no, era, creo que básicamente respondía a lo que ellos consideraban los requerimientos del medio, esta gente que vino fuera del Perú. López de ahí tenía una postura conductista, Carmen Areste es una cosa general, y básicamente creo que habían estructurado el plan de estudios en base a lo que ellos consideraban que era lo que el mercado pedía. Había un curso que se llama Psicología Dinámica. Claro. No había una orientación así, tal cosa, tal otra, como yo luego lo encontré en Lima. Y me estudié muy bien, estaba muy contento. Las prácticas de los cursos de neuroanatomía y neurofisiología se hacían en la Facultad de Medicina y en el laboratorio de medicina, y nos daban un cadáver para que exactamente supieran dónde estaba cada cosa. Mire, usted ha tocado un tema interesante, por un lado, creer en las universidades de provincia, creernos, ¿no? Claro, Lima también es una provincia, pero del interior del país me refiero. Creer en la capacidad, ahora que está la SUNEDU, ¿no? De sus docentes, de su malla curricular, creer en el proceso de crecimiento de sus universidades, ¿no? Para esta cuestión de descentralización. Y por otro lado, usted ha nombrado algo interesante, ¿no? El laboratorio de psicología, porque a los laboratorios de psicología tengo entendido que anteriormente tenía mucho el modelo médico, ¿no? Había taxidermia, el modelo biológico, en la cual los chicos de psicología conocían de manera general. Ya se va a invitar a la persona que hizo el primer laboratorio meramente psicológico con variables experimentales en una futura edición. Pero dígame, usted que está hablando ahorita de neuroanatomía, fisiología, etcétera, nosotros teníamos de alguna manera en aquella época, en nuestra inclinación por las ciencias naturales, teníamos la direccionalidad médica. No, porque como repito, los psicólogos que estaban actuando ahí no eran alumnos de psiquiatras, habían estudiado psicología fuera del Perú. Correcto. Tenían una visión diferente que luego me encontré en Lima, que eran alumnos de psiquiatras. Lima era otro mundo. Cuando yo llegué tenía cosas positivas y cosas no tan positivas. Entonces, influyó mucho que digamos, estuvieran en ese grupo gente que venía de todo, venía de Argentina, venían de Chile, venían de España, habían tenido un profesor norteamericano, entonces era otro mundo, tal como me dijo este profesor de la academia, era otro mundo. Y el laboratorio tenía un detector de mentiras, sí me acuerdo que era una silla, que los movimientos eran captados por una máquina, y ahí había un papelógrafo que daba vueltas, después ondas cerebrales alfa y beta, el cadete de Runcorp. Es decir, una cosa linda que no la he visto nunca más en ninguna universidad. De repente ya no visito las facultades, pero es una cosa íntegramente donada por una universidad norteamericana de psicología. Sí existe, fíjese que sí, pero ya en estos tiempos, ¿no? Precisamente en las universidades particulares. Claro, ya existe, ¿no?
Yo traté de visitar laboratorios y en Lima no existía ese laboratorio de ese. Claro, vino íntegramente de una universidad norteamericana y vino un profesor a entrenar. Bueno, así fue mi ingreso. Ahora, las prácticas, en cada curso había su práctica, y en el curso que le llamaban Psicología Industrial, profesor Valdivia, que creo que ha fallecido, la parte teórica la hacía en clase y la parte práctica la hacía en la empresa. Él era gerente, me parece que era gerente de una empresa. Entonces ahí fue el interés por entrar a la empresa, ver lo que se denominaba en ese tiempo el análisis de puestos, especificación del puesto, evaluación de puestos, cosas que Lima ni sabía, y hasta ahora no saben, ¿no? Entonces, y decía, todo es psicología, no es administración, acá está, toda la bibliografía estaba en psicología, y la mayor parte en inglés. Pero fue un disfrute muy grande. Sí, sí, justamente, bueno, qué bueno, porque el modelo norteamericano siempre ha influenciado bastante en la psicología por estos lares. Pero qué bueno que la Universidad San Agustín tenía ya este modelo por estos profesores que venían de exportación. ¿Cómo se hace su cambio a la Cayetano Heredia? Porque usted es un hombre Ahí totalmente identificado a la Cayetano Heredia. 70, 71, yo ingresé el 67, 77, sí. Entonces, algunos de nosotros viajamos, nos pagaron para ver la posibilidad de venirnos a Lima, porque ya lo que nosotros habíamos tenido no lo teníamos más. Y fuimos a San Marcos, y en San Marcos nos quedamos espantados. El grupo que vino, digo, ni en broma, acá no venimos estos de locos. ¡Que viva tal, para acá! No, ni hablar. Luego nos fuimos a Católica, hablamos con un profesor que creo que murió, que se llamaba Flores, y nos dijo, a ver, ¿qué saben ustedes tal cosa? No, tenía que comenzar de cero. ¿Pero por qué? Porque ellos eran psicoanalistas y nosotros no habíamos tenido una orientación psicoanalítica, descartamos. Y dijimos, lamentablemente, pucha, que no hay salida, tal vez nos podemos ir a Buenos Aires o a Chile para poder seguir en este plan. Y nos enteramos que Cayetano Heredia estaba formando una carrera de psicología. Así que nos fuimos y hablamos con los encargados, me acuerdo que era arequipeño, uno de los responsables, no me acuerdo su apellido ahorita, y finalmente nos dijo, vayan a hablar con el rector, porque acá no es fácil entrar. Fuimos a hablar con el rector y el rector era Enrique Fernández Hernández, arequipeño. Nos recibió, nos invitó a comer y nos dijo, hablen con la gente de psicología de la Facultad de Ciencias, porque psicología estaba en la Facultad de Ciencias, no en letras, y si les aceptan yo no digo nada. Así que fuimos y nos dijeron, sí, pero tienen que tener 15 que quieran trasladar por lo menos para formar una promoción. No pueden juntarse otras promociones que ya están avanzando. De acuerdo. Entonces, fuimos a Arequipa y no fueron 15, fueron de los 60 que queríamos venirnos, 18 aceptaron. Así que nos vinimos a Lima y en Lima fue un desastre, porque nos tomaron un examen y francamente no estábamos en el nivel que esperaban de nosotros. Así que tuvimos que hacer cursos de preparación, con mucho gusto, ¿no? De preparación, especialmente en la parte metodológica, estadística, matemática, que en Arequipa no la habían desarrollado bien, porque al profesor Corrales, que vino de Estados Unidos, lo sacaron porque él vino a enseñar teoría de conjuntos y el grupo de políticos, que no voy a decir de qué grupo, dijeron que eso no valía, que era capitalismo norteamericano y lo obligaron a renunciar. Yo esas cosas hasta ahora me las traen y todo el grupo la tiene guardada. Entonces, ya pues, con mucho gusto. Total, comenzamos a hacer nuestras prácticas, nos tocó el hospital, a mí me tocó, Cayetano tiene unos centros de práctico, en el ámbito clínico yo tuve que ir al hospital de las fuerzas policiales, al departamento de neuropsicología y patología del lenguaje, luego en el ámbito educativo a la gran unidad escolar Mariano Melgar, y en el ámbito industrial a lo que era ENAFER Perú, los ferrocarriles del Perú. Y acabamos, y entonces había un problema, había que regresar a Arequipa, porque en Arequipa porque teníamos la mayoría de nuestros estudios allá, y por lo tanto teníamos que llegar allá hacer un pequeño trámite, y inmediatamente podíamos volvernos a juntar, pero nuestro objetivo ya se cumplió, ya tuvimos una formación más acorde con nuestros deseos. Pero en el caso mío yo dije, no, yo quiero graduarme en Cayetano. Y entonces me fui a hablar y me dijeron, lamentablemente ya te ayudamos, han seguido cursos acá, han seguido 2 años todo,
pero la estructura curricular nuestra no la cumples. Digo, pero ¿y cómo hago? Tienes que completarla. Y dije, o sea que tengo que seguir estudiando. No importa, me quedo. Y nos quedamos de los 18, solamente 2, César Ticona Morales y yo. Fue bien laborioso porque había muchas cosas que no habíamos estudiado y las tuve que estudiar especialmente, bueno, repetir la parte metodológica, la parte experimental, la parte matemática, el enfoque físico, porque ellos, su matemática era el curso de matemáticas, era el mismo que se seguía en la uni. Entonces, nosotros no teníamos mucha idea, pero tuve que estudiar, ¿no? Cálculo diferencial, etcétera. Era igual, ellos hablaban, porque ¿cuál era la diferencia entre Cayetano y las demás universidades? Que el primer año era común a matemática, física, biología y estadística. Y solo para el segundo año se pasaba a la especialidad. Entonces todos tenían que saber de todo, porque estaba en la Facultad de Ciencias y todo era influido por ciencias. Entonces yo pues no venía de ese mundo, venía de una facultad de letras, veníamos de una facultad, pero pude remontarla con un esfuerzo muy grande, pero me comenzó a gustar más ese enfoque matemático, ¿no? Y ahí estudié, acabé y hice un trabajo experimental sobre reducción de la impuntualidad aplicando retroinformación, castigo y refuerzo social, que fue un éxito total. Lo sustenté, pero eso tiene su anécdota. Yo no hacía mi tesis a mirar y el doctor Fernández me encontraba y me decía, ¡Vale! Decía yo, pucha, no te escondas, tu tesis, ¿dónde está? No, vamos a mi oficina y con un lapicero, un plumón rojo, me lo tajaba todo. Y mañana estás acá. Así me obligaron a trabajar. Acuérdense que en ese momento no había computador, impresora, todo era escribir. Y los cálculos eran unas calculadoras que sumaban, restaban y dividían y la regla de cálculo. Y así pude hacer mi trabajo. Y me quedé. Esa. La anécdota porque se publicó un aviso, Cayetano publicó un aviso en el que pedía un jefe personal. Bueno, y mi orientación ya a la empresa, en AFER Perú, mi gran otra orientación hacia el ámbito mío fue que cuando fui a trabajar en AFER Perú, éramos 2, 3 personas y nos llamó el subgerente general, ingeniero, ya murió, Américo Soto Hurtado, que después me enteré era ingeniero civil, pero ella venía de la Peruvian, los mandaba a Inglaterra por 4 años a hacer una especialidad. Y ahora había estado 4 años en la oficina de psicología industrial. Sabía más que cualquier psicólogo peruano. Y nos fregaba, pues nos decía, vienen de Cayetano, a ver, necesito que me hagas una prueba para seleccionar secretarios. Si no me vengas con que repite, con que te tipea, no, yo quiero una prueba predictiva. Porque selección de personal, mis queridos alumnos, es predecir comportamientos laborales. O sea, tu prueba tiene que tener capacidad matemática de predicción, si no, no sirve. Entonces, buscando que no había pues computación, me fui a San Marcos, a Católica, ¿qué prueba había? El tablero de Pensilvania. Y no tenía dónde, el ingeniero mandó a todos los carpinteros de la empresa que me lo hicieran exacto. Hice las pruebas, me decía, esto no sirve. ¿Cómo que no sirve? Que la correlación, me decía. Número 1, me tienes que chequear, me dijo, sí, ¿cuál es la capacidad predictiva de esta prueba? Usando el teorema de Bayes. Y yo, teorema de Bayes, sí lo había estudiado, pues, ya profesor, le decía. Entonces, para eso me dio una zona, un área administrativa de la universidad, en la cual medimos el nivel de desempeño, que otra pelea conmigo para que aprenda lo que es evaluación de desempeño, pero rígida, metodológicamente abierto. Se tomó la prueba a los trabajadores y luego se correlacionó los rendimientos y correlacionaban a la mejor trabajadora con los mejores datos en la prueba. Me dijo, eso es lo que se emplea, no lo que decía la bibliografía. Y el profesor me dice, no, yo te estoy dando el nivel de capacidad predictiva. Tuve que aplicar el teorema de Bayes. Y sí me salió. Y le digo, ya tienes varias pruebas para hacer selección. Ahora, si tomas las pruebas, tenemos 3, si tomas las pruebas, ¿cuál es el mejor? Y una compañera mía dice, se suman, pues, profesor, y se divide entre 3. Porque, profesor, tienen que medir la capacidad predictiva que han logrado en cada prueba
y luego tienen que hacer la ecuación de regresión múltiple para poder llegar al dato final. Hubo que repasar toda la matemática y estadística y lo que les enseño no son mentiritas. Acá tienen su bibliografía en inglés para que la repasen. Nosotros estábamos muy felices, pero además muy contentos porque cuando íbamos al mercado a preguntar a los profesores de psicología que trabajaban en el ámbito organizacional, con excepción de Luis Benegal Portal, no tenían la menor idea de lo que estábamos hablando. Y entonces eso fue un impacto para nosotros porque teníamos una persona que venía de Inglaterra y que conocía en psicología durante 4 años. Nos enseñó a hacer clima organizacional, pero todo estrictamente validado. Creo que esos han sido los puntos que... Justamente era la siguiente pregunta, muy, muy interesante sus anécdotas. Yo quiero que usted marque la línea del tiempo, porque mire, yo sí soy de corte clínico, he tenido un acercamiento bastante cercano a la psicología social porque o sea, trabajé en muchas ONGs y un poco educativa, ¿no? Pero sobre todo he sido clínico social. ¿Usted me puede marcar en la línea del tiempo con toda esta, la vez pasada entrevisté al doctor Sánchez, ¿no? Que él hablaba, pues, que había universidades donde tenía un corte psicoanalista, otro por las ciencias naturales, otro por la ciencia social. ¿Usted me puede decir en la línea del tiempo cuándo se establece la psicología organizacional en el Perú como una especialidad, como una opción del psicólogo a hacer carrera, labor? Yo lo que puedo decirles es que el primer psicólogo que comenzó a trabajar en el ámbito organizacional fue Luis Bedregal Portal. ¿En qué año? Según él me relataba, probablemente el año 70, 71 o por ahí, ¿no? Él estudió administración de empresas y encontró que la administración de empresas se hacía psicología y que los psicólogos no la conocían. Entonces dijo, ¿por qué? ¿Qué tal raza? Si esto es psicología, de toda la bibliografía está en psicología. Y trató de diferenciarse y fue el primero que comenzó a trabajar exactamente lo que es psicología organizacional. Pero después, así como grupo, ¿no? Como les cuento, a raíz de esta formación que nos dio el profesor, ¿cómo se llama? El ingeniero Américo, todo el dato que nos dio, yo me preocupé por visitar a varios colegas bueno, colegas no, yo era alumno todavía, que trabajaban en el ámbito organizacional para aprender y no tenían el nivel que tenía un ingeniero. Por eso digo, no había, tenían la mejor voluntad, pero tenían, yo diría, el enfoque clínico, ¿no? El enfoque individual, no hablaban de comportamiento organizacional, no tenían la base matemática estadística que me la había dado el ingeniero y que ni siquiera era de psicología, porque pues ingeniero, protestamos nosotros, eso es para los ingenieros. Se molestaba, iba a su oficina, nos sacaba libros en inglés, ¿qué dice acá? Psychology, ¿y qué dice esto? Pucha. Y decía, el año 1949, nosotros... Usted me puede más o menos mencionar cuáles fueron las primeras universidades que tuvieron diplomados, estudio de posgrado en psicología organizacional y laboral. Yo escuché la primera vez que tuve idea fue que pusieron un curso de psicología laboral, creo, de recursos humanos, en la Universidad Ricardo Palma. Creo que fue la primera que sacó un curso. No recuerdo claramente. Lo que sí quería comentarles, regresando atrás, que fue un impulso muy bonito, que por esos años apareció, la Universidad del Pacífico sacó una especialidad que duraba 2 años y medio, y que era Administración en Recursos Humanos. Y como yo estaba trabajando en recursos humanos, me interesó y me fui a matricular. Y las condiciones eran que había que tener bachillerato, ya lo tenía, y ser de psicología, de ingeniería industrial o de administración. Yo estaba en psicología, así que ingresé y ahí conocí a Luis Bedregal Portal, que es el psicólogo que yo les digo que para mí el pionero en el Perú. Y también había un profesor que se llamaba Óscar González de Cárdenas. Óscar González de Cárdenas migró muy joven a Estados Unidos, estudió psicología y estudió su especialización en ingeniería cognitiva. Allá en inglés es ingeniería psicológica. Y lo invitamos a una comida y él me habló de ese tema y me dijo, yo te enseño. Y con él comencé a aprender lo que era psicología cognitiva o ingeniería cognitiva, ¿no? Comenzó a prestarme libros, me daba clases gratis, porque él estudió, trabajó en Estados Unidos, se jubiló y le resultaba más
conveniente venir con su jubilación a Perú que quedarse en Estados Unidos. Acá con su jubilación era un millonario, allá a las justas. Y estando acá lo contrató a la Universidad del Pacífico y esa tuve oportunidad de conocer. Entonces, anecdóticamente, esa universidad que no tenía psicología, tenía psicólogos excelentes que fueron nutriéndome y con eso fui comparando otras universidades y decía, qué desgracia, porque no es que se difunde esto. Y se está enseñando a ingenieros y a administradores. Y yo creo que en ese tema ha influido mucho la creencia de que la psicología clínica es la madre de toda la psicología y que esa es la madre. Entonces, tienen su formación. Cuando yo he visto que en el curso de entrevista, la parte teórica entrevista en un hospital, en una clínica, observación y así, ¿no? Y Sí. Uh-huh. Entonces... Sí. Fíjate, Edgar, que yo te voy a hacer un comentario, ¿no? Yo he tenido problemas de esa índole, porque yo sí soy un psicólogo clínico, ¿no? Hice la maestría en Psicología Clínica de la Salud, hice un diplomado en Neuropsicología Clínica. Entonces, cuando yo he trabajado en algunas entidades privadas y del Estado, a ver, para que tú hagas gestión de calidad, me decían, ¿no? O para que apoyes ahí a la evaluación de perfiles. Entonces yo le decía, me va a disculpar, estimado jefe inmediato, ¿no? O el supervisor, de acuerdo al trabajo que tenía. Yo no soy psicólogo organizacional. Entonces me decían, pero ¿cómo es eso? Pero tú eres psicólogo. Sí, pero no soy organizacional. Entonces yo tenía que explicarle con conejitos, con manzanitas. Así como en medicina hay dermatólogo, oncólogo, pediatra, tienen sus especialidades y hay un psicólogo general. Lo que ustedes me están pidiendo es algo que tiene que tener una dirección de un especialista, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer ni siquiera intromisión dentro de mi misma profesión. Entonces, muchos no entendían eso, porque también creo que en el fondo no entienden la psicología, ¿no? Ahora, justamente es lo que tú me estás diciendo. Tú tienes la especialización de administración en recursos humanos, tú has hecho un curso de gestión de calidad de empresas, estimado Edgar, tienes también el estudio de sistema de gestión de calidad ISO 9000, tienes una maestría en administración y tienes un diplomado en sistema de gestión de calidad. O sea, hay que prepararse, ¿no? Entonces, y tú estás tocando justamente un tema. A veces hay dos errores, veo yo, que el clínico cree que lo puede hacer, que cosa que yo, la verdad, en lo personal, yo se lo digo, yo no puedo hacerlo porque estaría faltando el respeto, no tengo los indicadores, no tengo la teoría meramente, tengo un conocimiento muy general como quien conoce, pues, sobre gastronomía, así tengo, ¿no? Entonces, ¿crees que ese es un problema? Las creencias que tienen los otros psicólogos, el clínico, quizás el educativo, ya, yo puedo evaluar perfil porque soy psicólogo, yo puedo hacer gestión de calidad porque soy psicólogo. ¿Qué opinión te merece? A ver, vamos a hacer un ejemplo que lo va a entender todo. En Estados Unidos, uno sigue psicología general, pero para poder trabajar tiene que estudiar 2 años más de especialidad. ¿De acuerdo? Acá no hay eso. Entonces, los psicólogos salen y creen que pueden trabajar en todo, y no es así. Por ejemplo, un ejemplo claro, la psicología en la especialidad estudia planeamiento estratégico. Y cuando estudias planeamiento estratégico, aprende a diferenciar, porque todas esas materias tienen mucho de psicología organizacional. Entonces, si en planeamiento estratégico uno hace el diagnóstico del entorno, tiene que manejar lo que es, ¿cómo se llama esta? A ver, vamos a ver si para no complicar la vida a los oyentes, tiene que conocer un poco a Porter. Todas las 5 fuerzas de Porter. Tiene que ver la cadena de valor. Tiene que ver lo que son el enfoque y competencias laborales, no las tonterías que hablan en el mercado, que a veces viene gente de fuera y se ríen. No se ríen, de verdad, cuando se reúnen conmigo se ríen. Tiene que ver todo lo que son competencias. Tiene que ver en lo que es administración de recursos humanos, en lo que es psicología organizacional, en lo que es... A ver, lo entendemos un poco así. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología organizacional? El comportamiento organizacional. Y el comportamiento organizacional tiene variables externas e internas. Las variables externas, si tú no las vas a detectar, las tienes que conocer. Tienes que ver cómo está el mercado mundial, las megatendencias.
cómo están las megatendencias, cómo influyen en tu país. Y a nivel nacional, cómo son las dimensiones. Las megatendencias pues generales son globalización de la economía, masificación de la información, ¿no? Y avance vertiginoso de la tecnología. Eso influye en el mundo. Y a nivel nacional, las dimensiones tienen que ver pues con lo económico, con lo tecnológico, lo sociocultural, la parte legal, etc., ¿no? Eso, y hay una revista que lamentablemente le dejaron de evitar, que salía en el Perú cada 6 meses, donde daba todos esos datos para los industriales, como ocurre en todo el mundo. Entonces, eso tiene que conocerlo para poderlo entender. Y esas megatendencias influyen en la que es la organización. Son los factores externos. Y dentro de esos factores está la competencia, en todo ámbito. Entonces, tienes que saber que al interior de la organización tiene elementos que van a ver el cliente y la competencia. Ahí se encarga la psicología del consumidor. Tiene que ver la estructura de cómo hacer el diagnóstico. Están los psicólogos expertos en este tema. Y para que eso funcione tiene que tener una organización. Está todo lo que significa la organización, los sistemas de calidad. Entonces uno va a encontrar que en Estados Unidos y en Europa los psicólogos han estudiado experimentalmente cuál es el mejor tipo de organización, cómo se estructura la empresa. No es que hago esto a la derecha, como me enseñan, no, hay y eso depende de qué, del diagnóstico externo, de lo que tú quieres hacer, vas a estructurar, ¿no? Entonces, y además, en el ISO 9000, yo me he dado el lujo de desglosarlo, y el 70% es psicología. Entonces, tiene que saber los sistemas de gestión de calidad. ¿Y eso quién lo va a echar a andar? La gente. Entonces, para manejar la gente, ver cómo la vas a organizar. ¿Cuál es la cultura? Porque la cultura tiene correlación con los indicadores financieros, ¿no? Entonces tienes que ver, si tu indicador financiero anda mal y estás manejando bien el ambiente de fuera, es qué está pasando. Tu liderazgo, que no es jefe, sino liderazgo. Tu manejo de información. Entonces hay una serie de factores, ¿no? Entonces eso se llama comportamiento organizacional. Entonces tienes que ver en qué parte vas a intervenir, ¿no? Y encima, el elemento humano y el elemento estructural tienen relación en el hombre-máquina. Y el hombre-máquina no es que le ponga una máquina y lo ponga a trabajar. Hay que hacer estudios antropométricos de ver los requerimientos de la máquina. Es decir, es un trabajo muy grande que no es que te lo leas un cursito, vayas a un cursito, lo aprendes. Yo diría que tendría que haber una especialización de eso de un par de años, donde les den, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Europa, que acá no existe ese curso de especialidad. Son cursos que, ya no quiero hablar mal, ¿no? Para no ganar más la antipatía de los colegas. No, es importante, es didáctico, porque lo que está diciendo no solamente es para la psicología organizacional, sino que debería ser en un futuro un requerimiento que para poder ejercer el trabajo, uno de los primeros requisitos es tener una especialidad, ¿no? Eso también usted coincide con el doctor Sánchez. Bueno, los que se dedican a docencia, quizás la maestría les sirve más, ¿no? Está más dirigido, y lo que es el trabajo, especialidad. Entonces, usted ha dicho algo muy interesante, porque justamente quiero pasar al otro tema, que es la parte psicométrica. Usted ha hablado del análisis Porter, ¿no? Que es desconocido. La mayoría conoce el FODA, ¿no? Que es una buena evaluación. Cuando yo he postulado a trabajos, me siguen todo. Estás hablando del FODA. Pero el FODA recoge información metodológica a través de otras técnicas. Entonces, pretender hacer el FODA sin conocer lo otro, exacto. Eso es un chiste. Creo que el FODA, si me permite opinar, que no es mi rama, han querido solamente diagramarlo, ¿no? O sea, un diagrama. Pero ¿no? ¿Y los datos cómo los sacan? Te cuento. Exacto, la calidad de los datos. Porque inclusive en las universidades yo he visto en pregrado, haz tu FODA, pero no veo el sustento teórico, ¿no? Lo que usted está hablando, los indicadores de evaluación. Entonces simplemente tienen el concepto quizás operacional de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Pero ahora, eso detrás de eso hay una didáctica. No sé, creo que usted se refiere a eso. A eso, por ejemplo, cuando para ver cuáles son las oportunidades, tú tienes que ver cómo están las megatendencias a nivel mundial. Y hay información sobre eso, ¿no? ¿Cómo se ha movido, por ejemplo, el mercado mundial? El problema grande que hubo con la vivienda, con los créditos que movió el mundo, eso te va a afectar. Y eso tú lo sabes y dices, ¿cómo va a afectar mi país? ¿Y cómo va a afectar mi organización?
Ese es el dato que necesitamos. A nivel nacional, ¿qué leyes han salido? ¿Qué leyes pueden salir? ¿Cuáles son los resultados de la investigación sociocultural? ¿Cuáles son los problemas de inseguridad, de corrupción? Eso te afecta a tu empresa. Eso es el FODA. Y hay que hacer el análisis de Porter. Entonces, y no que yo lo hago así nomás. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo? ¿Cuál es el problema que veo? Es que los psicólogos creen que son de letras. Y cuando yo les presento todo matematizado, se asustan y dicen, pero eso es administración. No es administración. Si una de las ciencias que ha recibido más información en estadística es la psicología. Por ejemplo, entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a ver de selección de personal que me dice, yo también hago selección así, y tus predictores, ¿cómo garantizas de que tienen capacidad predictiva, como dice toda la bibliografía en inglés? Bueno, entonces estás engañando a la gente, estás actuando como ¿cómo se llaman esos falsos brujos, no? Tienes que sustentarlo. Entonces, ¿y qué es lo grave que está pasando, Pedro? A mí me ha pasado. Últimamente, con esto de la alta competitividad mundial, muchos empresarios no confiaban en los psicólogos. Los psicólogos te dicen eso, muy bien, así será. Ya no es así. Han comenzado a seguir cursos fuera. Yo tengo un caso anecdótico que ya lo voy a presentar, a pesar de que ella no quiere que hable. Es una empresaria que comenzó a trabajar en una empresa de producción y se fue a Canadá, fíjate, a estudiar psicología organizacional. Entonces ella maneja el tema. Y cuando comenzó a entrevistar psicólogos me dice, oye, ¿qué saben ellos psicólogos? Yo tengo acá mis cosas. Entonces comienzan ya estos empresarios a saber más que los psicólogos que se supone que son los expertos, porque no tenemos centros de alta capacitación. Y esa gente está yéndose a centros de alta capacitación. Eso para mí es un desastre, que la psicología está atrasando de este tema. Pero aún así, sí, yo me di nos dimos el gusto con mis alumnos de cuando nos dijo, he traído máquinas nuevas, mira y fíjese, doctor, fíjese, me dice, ya ha bajado, los errores continuos, los errores aleatorios, me dice, han aumentado. Me van difícil. Ustedes están usando gráficas de control, con mis alumnos nos miran. ¿Saben de eso? Pero por supuesto, ingeniera, le digo. Y mira el error, usted sabe que los errores continuos se calibra o se ajusta a la máquina, perfecto. Y los aleatorios hay que haber sido debido a máquina, interfase, operador. No sé, ingeniera, me miraba, nos miraba a los tres chiquitos de mí. Y me dice, y le digo, mire usted eso, usted me dice que en sus gráficas de control los errores son variables. Ya, vamos a ver la parte antropométrica. Entonces, delante de ella, con mis alumnos, les hicimos un estudio antropométrico a los obreros, y luego, tráigame la máquina, los proformas. Digo, dice acá, mi querida ingeniera, que el hombre que tiene que tener esa máquina tiene que tener entre 1,75 y 1,85, y el promedio de su estatura de sus obreros es 1,60. Así de simple. Me dijo. Luego al ingeniero, ¿cómo te has dado cuenta de eso? Ingeniero, nosotros no vemos ese tema. ¿Y qué sugiere usted? Haga el rediseño de la máquina para adaptar a sus obreros. Lo hicieron y se acabaron los errores. Entonces, ¿qué pasa? Los ingenieros de producción ahora te llaman y te dicen, tengo un problema, ¿cómo hacemos? Pues ya saben que los psicólogos le van a... Pues ellos, cuando van los errores con el gráfico de control, ya saben que si son continuos, arreglan la máquina, calibran. Pero cuando son aleatorios, se deben al obrero, se deben a la máquina, se deben a la interfaz. Entonces, llaman psicólogos y no hay. Y como no hay psicólogos, ¿qué está pasando? Justamente quería llegar a ese tema porque también un poco salpica, disculpa el coloquio, a la clínica, ¿no? La parte psicométrica. Te decía que cuando yo he postulado a trabajos, me siguen tomando el Macover, dibujo bajo la lluvia, o el Bartek, ¿no? Entonces hablo ahorita del FODA, que ya tiene que ver con otro tipo de análisis, y del Porter, ¿no? O sea, yo quisiera saber ya en la parte evaluativa, ¿cómo está ahorita la psicología organizacional en la parte psicométrica? O sea, los instrumentos, porque la verdad, hablando con el doctor Sánchez la semana pasada, que él renovó su licencia de conducir, y yo también, que he postulado hace muchos años atrás, pero no tanto, tampoco, 2009, 2007, por ahí, que postulaba a puestos laborales, yo decía, pero esto ya se sabe, o sea, yo soy psicólogo y encima me van a tomar esto, ¿no? El dibujo bajo la lluvia, ¿no? En la cual hay que dibujar el protector y una lluvia tenue para decir que evitas problemas,
ni en el Bartek, que hay dibujos que son orgánicos, inorgánicos, entonces simplemente hay que ajustarlos. Y yo digo, pero ¿dónde está la validez y confiabilidad? ¿Cómo ves tú este tema de la parte Ah, evaluativa en la psicología organizacional? en general en la psicología, que por eso me peleé con la gente de SUNEDO. La última vez y con la gente del ministerio igual. Eh, no ahora, sino en 1970, Ah, fíjate, mira. que es en 70 aproximadamente, el Departamento de Estado, frente al pedido de una serie de industriales y organizaciones norteamericanas, Ujú. llamaron a la Universidad de Harvard y le pidieron que vieran este tema, justo el que tú estás hablando, de las pruebas, de la capacidad predictiva. Y en Estados Unidos, ¿eh? Ni siquiera en cualquier sitio. Entonces, David McClellan comenzó a ver por qué es que, y cuál era la queja, y eso no está en el... Decía, ¿cómo puede ser, mira lo que dice, cómo puede ser Ujú. que estudien la capacidad predictiva de una prueba sin tener exactamente cómo debe ser el buen rendimiento? Y la evaluación de puestos no te dice eso, ¿no? Y además, algo más grave, y eso tú lo puedes verificar, que la prueba de selección de empresas para en general del gobierno norteamericano, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero te lo puedo conseguir, tampoco, fíjate, mira, tampoco tiene esta calidad. Y todas las pruebas, por ejemplo, el de Flanagan, el de Psychology Industrial Psychology, tampoco. Y aceptan la validez de pruebas de 0.25 para arriba. Entonces, ¿cómo puede ser Ah, mira. si la estadística dice que lo mínimo que uno tiene que tener es 0.55? Los psicólogos están aceptando 0.25, e incluso el gobierno americano. Ahí están las pruebas. El GATB se llama, el GATB. El Psychology Industrial, el Minnesota, perdón, Flanagan, etcétera. Entonces les dijeron, entonces llamó el gobierno y lo llamó pues a Harvard y Harvard a McLennan, y McLennan dijo, hay que ver esto desde el saque. Y entonces lo primero que hizo fue, dijo, vamos a ver cómo diferenciamos los buenos de los malos trabajadores. No, que se hace una escala. No, no, vamos a mirar. Y lo primero que fueron a ver es qué hacen las personas. Comenzaron por especialidad, sacaron un grupo de gente que trabajaba en una misma área y les dijeron, a ver, en papelitos pongan ideas, ¿cuáles son sus funciones y tareas? Y comenzaron y todo el mundo ponía en la pizarra. Y luego él juntó las que eran similares, diferenciaban solo por redacción. Y luego les dije, ahora, ¿cuáles son funciones y cuáles son tareas? La función es el qué y la tarea es el cómo. Lo redoblaron. Y encontró el primer enfoque de tareas, qué hace y cómo se hace. Luego eso lo validó con los jefes y ya tuvo la primera matriz de funciones y tareas. Y esa matriz de funciones y tareas, de la forma como te he explicado, se llama el método conductista. Pero ese método, que fue el que McClellan hizo al inicio, no quedó ahí, sino aparecieron otros métodos que no hay momento, tiempo de explicar, que son Ujú. el francés, el estructuralista, y el otro método que se llama el despliegue de procesos, que es otro tema que ha salido desde del ámbito del ISO 9000, y el análisis de funciones. El tema es que sea el método que encuentres tú, no importa, las competencias se dividen en tres paquetes. El saber, ¿sabes de qué estás hablando, de qué estás haciendo o hablando? El saber hacer, o sea, la experiencia en el tema, y el saber ser, tus actitudes, dependiendo, y dice en la teoría general que hay tres actitudes que en el futuro tienen que ser comunes a todos los trabajos. Uno es A ver. trabajo en equipo, Ujú. ajuste emocional y adaptación al cambio. A lo largo, dicen, de cada unos 10 años, todos van a tener que, todas las empresas van a exigir eso a sus trabajadores. No importa el nivel. ¿No? ¿De acuerdo? Ahora, las competencias, puedes definirlas, puedes objetivizarlas y puedes medirlas. En consecuencia, ya puedes trabajar y tienes que hacer el trabajador y puedes medirlo exactamente cuál es el nivel de lo que hace. ¿De acuerdo? Ese es el enfoque de competencias laborales. ¿Dónde Muy pueden? bien. La primera vez que se habló de esto fue 1975. La Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud publicó un libro que se llamaba
aprender a enseñar mejor, que era aplicado al ámbito de la atención primaria de salud. Yo lo tengo el librito y aplicaba el método. Fue la primera vez que encontré eso y lo apliqué cuando lo aplicamos a raíz de que Red Barnet, yo trabajé en el proyecto de atención primaria de la salud. Red Barnet de Dinamarca nos los trajo en inglés, lo trajo Manolo Kim, lo tradujo y lo comenzamos a aplicar. Entonces, si tú trabajas el enfoque de competencias laborales, ya no te he dicho que te sientas, acá haces, no, que matemáticamente lo trabajas, ya sabes entonces cómo hacer selección de personas. Sabes que para medir esta competencia, ¿cuáles son los predictores? ¿Y cómo se saca eso? ¿Cómo saco eso? Apareció otra metodología que se llama el análisis de tareas. La matriz de funciones y competencias que un trabajador tiene a la mano derecha, bueno, la mano mirando a ti, sí, a la mano izquierda, en el caso tuyo, tienes las funciones, que es qué hace, y a la derecha las tareas, cómo lo hace. Entonces, un análisis de tareas es que pones las tareas una detrás de otra, y al costado vas derivando con un grupo de expertos que son psicólogos, normalmente ingenieros. Dices, esta tarea, ¿qué conocimientos necesita tener para hacerla? ¿Qué habilidades se necesitan y qué actitudes se necesitan? Yo tengo un material sobre todo eso. Y la siguiente columna es, fíjate, ¿qué metodologías didácticas utilizaría para enseñar eso? Y la siguiente columna es, ¿cómo puedo medir el aprendizaje? ¿No? Correcto. ¿Cómo puedo medir el aprendizaje? ¿Cómo le enseño y cómo lo mido? Esto se llama el análisis de tareas. Entonces, ¿qué te sirvió? Te sirvió para ya apuntar más las competencias laborales y saber qué enseñar, cómo enseñar y cómo cuantificarlo. ¿De acuerdo? Tú preguntas a los que están usando eso si saben todo esto. Yo te digo, ni la menor idea. Entonces, esto que Sí, ya les... yo la verdad, no soy experto en el tema, de manera humilde se lo digo, pero cada vez que lo he escuchado tengo la oportunidad de ahora trabajar con usted es el vicedecano. Cada vez que lo he escuchado a usted, veo que maneja un marco teórico bastante amplio, experiencias exitosas, porque siempre usted pone como referencia a otras realidades, y a su vez lo veo bastante actualizado, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, disculpa que le cambie así el tema. Usted llega a la docencia también universitaria, Sí. y la verdad yo también he tenido profesores muy buenos, también he tenido recuerdo mucho a la profesora Sonia Palma, que era de psicología laboral organizacional. Eh, ¿Cómo usted ve este impacto en los chicos, no? Porque esta pregunta que le hago de la docencia universitaria se une a otra, ¿no? La gestión en calidad. Una de las cosas que yo he notado el psicólogo en general, muy aparte que sea organizacional, es cómo hacemos nosotros gestión pública, ¿no? Que falta ir pulir muchas cosas. Entonces, ya entrando al tema organizacional, ¿cómo ha sido el impacto de usted como profesor al dar toda esta didáctica? Lo que pasa es que cuando hacía mis prácticas en San Agustín, del curso de Psicología Industrial del profesor, que creo que era Valdivia, nos llevó a la empresa, como te conté. Uh-huh. Y de ahí, como me vio que manejaba bien, me dijo, también soy profesor en el Colegio La Salle. Te podría hacer un cursito de la parte, y el curso es psicología. Lo puedes dictar, quiero ver cómo dictas. A ver si te llevo de mi jefe de práctica. Yo me preparé y dicté y me dijo, caramba, qué bien, has actuado bien. Entonces ese fue mi primer ingreso a la docencia. Posteriormente, ya cuando estaba ya trabajando en INAFER Perú, un amigo que era profesor en ITAE, Instituto Tecnológico Superior de Administración de Empresas, me dijo, díctame unas clasecitas. Y le dicté, él cobraba y me pagaba en una parte, pero comencé a dictarle en selección todo lo que sabía. En ese tiempo, pues no lo que domino ahora, sino por lo menos lo que el ingeniero Américo Soto Hurtado nos había enseñado, que era fuera de serie para la época en que ahora ya nada, ya ha pasado. Entonces le gustó y me dijeron, te hacemos profesor, pero todavía no tengo título. Ah, entonces no. Ajá. Cuando entré a Cayetano, fue curioso, porque yo estaba trabajando en otras cosas, trabajé en Itintec, en varias empresas, y un amigo me dijo, Cayetano está buscando. Entonces yo tenía dos opciones, el Interban, que iba como jefe de bienestar, o Cayetano. Interban me daba un sueldo bonito, y solo con bachillerato pedían en los dos sitios.
Me fui a Cayetano y me dijeron, el secretario general que me conocía, porque yo era dirigente estudiantil, había sido dirigente, me conocían por eso, y me dijeron, lastimosamente, Edgar, ya ayer se tomó las pruebas todo y hay un ganador. No le hemos comunicado todavía, pero ya hay un ganador. Ah, bueno, pero de todos modos, a ver, mira, tú has estudiado aquí en Cayetano, conoces el espíritu Cayetano, entra a hablar con el rector, finado Homero Silva, para mí un excelente profesor. Entré y dijo, comenzó, eres arequipeño y has estudiado aquí en Cayetano, el puesto de estudio, el lunes vienes a trabajar. Yo, ¿qué? Le otorgó la confianza. Sí, y el otro tema es que el reglamento decía que para ser jefe personal había que ser profesor. O sea que, ¿qué experiencia tienes? Le dije en Italia, ya está, entras como profesor. Y como jefe de práctica, esa fue mi ingreso a la docencia. Ah, mire. Ya, y ¿cómo ve usted la recepción de los alumnos a esta teoría? Porque mire, yo soy docente también en el campo universitario, y aunque usted no lo crea, a mí me cuesta un poco el tema de psicología clínica, le voy a especificar en qué. ¿No? Yo le enseño mucho a los chicos de que tienen que hablar con evidencia. Si es calidad de opinión, que opinen, ¿no? Traten de opinar de manera alturada, sin discriminación. Pero en la psicología se basa en evidencia. Si bien es cierto, tenemos un gran pasado epistemológico, que no tiene nada de malo, porque usted sabe que las ciencias se han desarrollado desde la filosofía y de las anteriores, antes de la ciencia, ¿no? Hasta inclusive está la magia. Yo lo veo de eso de manera antropológica. Pero ya en nuestra era, me cuesta mucho enseñarle al chico de que tiene que hablar en neutro, de manera científica, ya de demostrar con validez, con un artículo de soporte, y si quiere opinar es libre, porque vivimos en un país libre y democrático, que opine, pero siempre hay que evitar que nuestras opiniones se alejen un poco de lo que estamos estudiando, ¿no? Ya, porque si no se vería un ser contradictorio. A mí me cuesta mucho, Edgar, si bien es cierto tengo buenos alumnos, pero tengo otros que tienen un corte fundamentalista, a veces hasta fanático religioso, fanático ideológico, y una vez, por ejemplo, conocí a un chico que él quería crear una psicología cristiana, pero no es nada en contra del cristianismo, ¿eh? Que exista, sí debe de existir, hasta cuando exista. Pero yo le puse un ejemplo, conversé con él de manera respetuosa. Yo no conozco una ingeniería cristiana, una arquitectura cristiana, porque por ende aparecería pues también una arquitectura satánica, una medicina satánica, ¿no? Por esto de la libertad. La psicología es muy aparte de todo eso. Entonces, a mí como claro, es una ciencia. A mí me cuesta mucho porque los chicos quieren ingresar variables a la psicología, ¿no? Cosa que no ven otros profesionales. Yo nunca he conocido, pues, una economía testigo de Jehová, ¿no? O, por ponerte un ejemplo, ¿no? Esto lo digo con todo respeto a los oyentes. Entonces, ¿cómo ves tú este impacto? Porque cuando yo te escucho hablar de Edgar, de verdad que cuando yo te conocía de vista antes, pero ahora que te conocía más en la gestión, ingresar toda esta didáctica a los jóvenes, ¿cómo ellos lo reciben? ¿En verdad se identifican con esta psicología laboral? Porque con todo respeto a los oyentes, los psicólogos laborales que yo conozco siempre me hablan de reclutamiento, perfiles, clima organizacional y como vienen por olas, ¿no? Olas del extranjero, como decía el doctor Sánchez en la entrevista pasada. ¿Y existe una psicología organizacional peruana? Yo creo que no hay. Y producto de este estudio, EDUCE tecnologías. Entonces, globalizadas. La máxima que tú puedes hacer es adaptarla a tu medio, porque en la zona donde vas a aplicarla pues tiene que tener características especiales. Entonces, lo que aplicas es tecnología, salvo que hagas investigación, también está válido eso, ¿no? Entonces, eso, yo te cuento lo que pasa es que cuando yo he dictado básicamente en Cayetano, he estado en varias universidades, pero básicamente en Cayetano. La primera cosa que pasa es que varios chicos comienzan a desesperarse. Y la primera que te preguntan es, pero la psicología
¿no era una carrera de letras? Digo, ¿por qué? Porque todo es matemática y terminan retirados, ¿no? Y muchos chicos sí he visto eso. se retiran de la universidad porque tienen una buena formación, como viene de la Facultad de Ciencias, muy de ciencias exactas, ¿no? Sin embargo, los que van quedándose se van sintiendo orgullosos de saber tantas cosas que los demás y comienzan, lo cual está mal, a burlarse de los clínicos y otras áreas que a mí me molesta eso. Terminó la clase, me dijo, ¿puedo hacer unas preguntas? Sí, ingeniero, le digo, ¿de qué país? Dije, ¿por qué se habrá molestado, no? Quiero hacer una pregunta, me dijo, ¿cuál? Usted ha dicho, y me parece muy bien, que para hacer una selección primero hay que definir qué necesita el puesto. Hay que hacer el análisis de competencias para ver qué competencia y qué tarea y cómo se mide cada tarea. Me parece que hay que ver su capacidad ahorita. No voy a seguir, acá lo tenemos, nos ha dado incluso unas copias. ¿Qué opina usted de una psicóloga que me ha hecho comprar pruebas proyectivas en España, cuestionarios proyectivos, y que lo usa con todas las ocupaciones que yo necesito y me ha hecho gastar un montón de dólares? Entonces yo dije, pucha, esto está medio complicado. Entonces le digo, ingeniero, yo creo que así como los médicos, hay muchos médicos de una especialidad y usted elige al médico que le parece que es más asertivo, que tiene mejor. En la psicología es igual. Entonces, si usted confía en esa colega, muy bien, pues cada uno tiene su metodología, su estudio. No me venga con cosas. Yo, mudo. Oye, ¿qué te pasa? Le dijeron sus colegas. Bueno, perdón, doctor. Y esa pregunta ahí me dejó medio sorprendido, ¿no? Entonces, de molestia del industrial. Yo me olvidé del tema hasta que tiempo después me dijeron que la coleguita y otras colegas están bien molestas conmigo. Y yo le dije, yo no he hablado mal de ninguna colega, es más, ni de colegas, sino la grabación está acá. En ese tiempo había, ¿te acuerdas de esas grandotes, no? Sí, Megatofón. Sí, ahí está mi grabación. Yo en ningún momento es más he defendido que cada uno tiene su estilo, su método y que el cliente es el que puede elegir lo que le parece mejor. Entonces tuve un primer percance, ¿no? Entonces ya me cuidé, ¿no? Decía, no quiero chocar con nadie, yo no quiero criticar a nadie. Cuando voy a una empresa yo hago y digo, eso es lo que nosotros sabemos. Y ya pues así es. Porque lamentablemente, yo sí te digo, como no tenemos especializaciones, una cosa bonita sería crear una especialización, pero bien hechecita en el ámbito organizacional. Hace poco estuve hablando con Carlos López, me dice, Edgar, tenemos que crear en Cayetano esa especialización para que por imitación las demás universidades lo hagan, porque yo te escucho a ti renegar mucho. No reniegue. Y lo más grave, y lo hemos visto con otros colegas y exalumnos, es que hay muchos ingenieros industriales que están haciendo eso. Exacto. Sí. Entonces, están comenzando a trabajar en esos temas, a hacer la regresión, toda la parte de estadística, matemática, y entonces eso no está bien, ¿no? O sea, a mí me incomoda. Entonces, y si hay el requerimiento de hacer una especialidad y para que la gente vea, pero también difundir para que todos los psicólogos sepan de qué se trata, porque creo que no está claro qué es lo que piensan. Creen que, como cierta colega amiga nuestra que me dijo que ella también había trabajado en nutrición, que había tomado test proyectivos para hacer selección, etc. Entonces yo la miro y digo, pucha, ese es un ejemplo de lo que está pasando en el Perú, no hay. Y está pasando que psicólogos de otros países estén viniendo a trabajar acá. Eso a mí me desespera, a quitarles los puestos de trabajo a los colegas. No puede ser, o sea, eso es un poco. Entonces te digo, la reacción de los alumnos es, además hay que enseñar lo que uno hace, no del libro, que el libro tal dice, no, por favor. Y el mercado, te cuento, ahora por lo del colegio y bueno, por lo de Cayetano, que estoy full, casi no tengo, pero acaba de una empresa de pedirme que le haga un trabajito. El otro tema que, por ejemplo, es una cosa es la selección, otra que la capacitación, que también tiene una metodología psicológica que se viene aplicando, y les puedo prestar los libros, apareció en 1973, hace 50 años todavía en Perú estamos haciendo, o sea, 53, ya había material en Europa sobre ese tema, y acá seguimos con un enfoque, realmente da pena. Lo peor es que cuando vienen algunos psicólogos de fuera organizacionales, se sonríen, son muy educados, ¿no? Pero se sonríen, no dicen nada. Bueno,
Y el otro tema, que una vez es con la selección, la capacitación, pero hay un tema, tiene que ver con la interrelación humana, con lo que tú manejas, el problema social. Y el problema social, como ahorita se hablaba, la estructura organizacional, ya los psicólogos han hecho investigaciones sobre eso. Y están en los libros, y hay libros que se puede comprar acá. Pero lo último es David Denison, que es un psicólogo, ha derivado, después de 50 años, de 40 años trabajando a nivel mundial, un enfoque de cultura diferente a los otros. Entonces, el enfoque de cultura dice lo que yo decía, la empresa vive en un mundo nacional que a su vez es infundido por un mundo internacional, tiene competencia y entonces tiene que tener una zona de la empresa que estudie al cliente, estudie la competencia y derive información para el plan estratégico, matemático, ¿cierto? Entonces dijo, eso no se hace. Luego, en el ámbito del planeamiento estratégico, ¿quién pueda trabajar todos esos temas en el ámbito de la estructura, competencias, máquinas, etcétera? Entonces derivó y elaboró, muchas veces ha trabajado tantos años en esto, un enfoque y una metodología y hacer la evaluación de la cultura organizacional. Y este enfoque de la cultura organizacional lo correlacionó con indicadores financieros, tasa de retorno, tasa de inversión, etc. ¿Y sabes qué, Pedro? Encontró que correlacionaba. Ajustó más y lo trabajó en empresas chinas, empresas rusas, en 13.000 empresas a nivel mundial. Y daba los resultados. Entonces cayó en mis manos esta información, como siempre, no me la dio un psicólogo, sino me la dio un ingeniero. Increíble. Digo, oye, Edgar, te puede interesar a ti. Y me dio el libro. Yo llamé a Estados Unidos, me puse en contacto, me mandaron el material y en Cayetano lo aplicamos. Fue nuestro primer cliente. ¿Por qué? Porque en Cayetano cada facultad es una unidad de negocios, que tiene su público, tiene sus ingresos, tiene sus egresos y su pensión, es independiente de las demás. Entonces, la idea es que si una facultad o carrera no se puede mantener, la cerramos. Es como Leche Gloria, que tiene pues, su unidad de negocios de lácteos, su unidad de pescado, etc. ¿No? Es una organización descentralizada que se llama unidad de negocios, ¿no? Así funciona. Y una administración central que es la administración, a la que las empresas le pagan por hacer la administración, lo mismo que pagarían el mercado. Entonces, esa empresa le dice, si tú no funcionas bien, llama al mercado. Entonces, todo es, el alto nivel de competitividad te obliga a ser exactos, y eso te ayuda al ISO 9000. Entonces, trabajamos con cada facultad. Y luego, con sus indicadores financieros. Y coincidía plenamente. Entonces verificamos, el instrumento sí funciona. Con otro alumno lo hicimos en otra empresa y también dio resultado. Y finalmente otra alumna ha hecho otra investigación y también ha dado resultados. Entonces eso lo tengo guardado entre lo último, para darlo, para enseñarles. Me han pedido, ¿cómo se llama? El de Tacna que le diste. Le digo, espérate, tú primero ingeniería cognitiva, que es un tema que sería largo de hablar, que tienes competencia, uno que tiene competencia de psicólogos chilenos y bolivianos, vamos a trabajar con eso, entrenar a nuestros psicólogos. Y en Cusco, que tienen tanto que ver con el turismo, y en Arequipa voy a dictarles el curso de cómo medir a los clientes, cómo sacar sus necesidades y expectativas, cómo convertir eso en proyectos de venta a los clientes, cómo competir la competencia, etc. Que eso lo hemos trabajado con clínicas, con otros alumnos también. Eso como segundo paquete, ¿no? Y entonces ya comienzas a ver cómo la cultura, y tú cuando veas, yo de verdad, ¿no? A veces me da cólera y a veces ya digo ya, que veo tesis sobre cultura y francamente, ¿de qué están hablando? Están hablando de métodos de cultura que estaban en boga en 1937, 1940, 45, 50, 60, estamos en el 2000 y ya desde 1995 se vienen trabajando estos métodos y perfeccionándose. Eso es mi fastidio, mi querido Pedro, que tenemos una trampa con respecto a... Yo considero, doctor, que
tiene que ver con un tema de identidad, ¿no? El mes pasado nombramos en el primer programa a Raúl González Moreira. Lo que pasa es que, como usted bien ha dicho, las teorías son globales, generales, pero también hay específicas. Las específicas podemos trabajar la identidad profesional de psicología, ¿no? En neurociencias, bueno, a pesar que es médico, pero está el doctor Pedro Ortiz Cabanillas, ¿no? A veces siento que nosotros los psicólogos nos falta creérnosla. Nos falta creer que podemos producir. Hay que creérsela. Ya que somos nosotros agentes de salud y de motivación, ¿no? La autoestima y todas esas cosas. Porque si bien es cierto, las olas mayormente vienen de afuera, pero nosotros podemos quizás construir nuestro aporte, ¿no? Sin ánimo de ser nacionalista, no sé si una psicología peruana, pero quizás sí nuestro aporte, ¿no? Así como los estadounidenses nos han aportado bastante. Yo creo que va por ese lado, ¿no? Porque así como docente universitario yo le digo, ¿no? Quizá una persona en la televisión, con todo respeto lo digo, ¿no? De un reality, los chicos se le acercan en la cafetería y le piden autógrafos, pero quizás se sienta usted en una cafetería, el doctor Sánchez, en su momento en vida el doctor Raúl González Moreira, y muchos de los grandes psicólogos, ¿no? que hay en este país, ¿no? Aníbal Mesa, etcétera, y los chicos no lo conocen, ¿no? Entonces yo creo que cuando algo no tiene identidad, como decía Argueras, ¿no? De todas las sangres, de todas nuestras sangres habría que aumentarle. Cuando algo no tiene identidad, es simplemente reseccionar información y el alumno se vuelve cuantitativo, solamente quiere aprobar. Entonces no hay esa calidad, eso cálido, ¿no? Estos son los representantes de mi país. Es por eso el nacimiento de este programa, ¿no? Para que conozcan un poco, es un programa de bastante pensamiento crítico, ¿no? Para que conozcan a nuestra psicología, qué falta, qué logros tenemos, ¿no? Y hablando de sus logros, de ustedes, de sus logros, bueno, usted ingresa por invitación a ser vicedecano de la presente gestión que tengo gusto. ¿Cómo llegó esta invitación? Bueno, resulta que yo a Lucho lo conocí desde la universidad, él fue como yo alumno, y ahí nos conocimos en esa época, pero ya nos perdimos y dejamos de vernos. Y luego, posteriormente, yo lo invité a su hijo, a Gabito, para que hiciera prácticas conmigo, luego lo contraté. Y estuvimos investigando sobre todo la parte del enfoque matemático que se debería hacer en psicología organizacional. Y él también es un crítico total. Bueno, los exalumnos de Píos se han vuelto unos críticos totales contra la psicología, que le dicen, psicología, ¿qué los chicos le han puesto? La psicología de ¿qué? No me acuerdo, pero un nombre un poco despectivo, ¿no? Que no están acordes con lo que los avances mundiales, ¿no? De acuerdo. Y Gabo le habló que, además, ¿saben que la psicología ha aportado tanto en lo que es gestión empresarial? Que no tienen, o sea, que es increíble cómo ha aportado hasta por ejemplo, modelos matemáticos para la toma de decisiones. Es trabajo también de los psicólogos, ¿no? Es decir, la psicología organizacional cruza toda la gestión empresarial. Y los ingenieros, graciosamente, estudian eso. Pero cuando yo me choco con ellos, me dicen, Edgar, alguien tiene que hacerlo en este país. Si tú tienes control de calidad en producción, tienes que comenzar a leer qué dice la ingeniería cognitiva, qué dice la ingeniería psicológica y que seguir cursos y aplicarla. Porque no hay en el mercado psicólogos que se dediquen a eso. Los psicólogos se creen clínicos o clinicoides, es lo que dicen los ingenieros, y no aportan al país. Ese es un tema, ¿no? La especialidad, o sea, que nosotros tengamos la identidad de colocarnos como psicólogos sociales, educativos. Así y es. Ahora, algunas preguntas ya finales, porque la verdad que tu didáctica, la verdad, la admiro bastante, Edgar. Siempre se aprende mucho contigo, ¿no? El tema, una de las cosas que yo rescato de la gestión es tu arraigo en las leyes, ¿no? El conocimiento de gestión pública que tú posees y las leyes, ¿no? La verdad, ingresamos un grupo de personas, desde el decano hasta el tercer vocal que yo estoy, estaba el vicedecano, el secretario general, estaba el de economía, ¿no? Lamentablemente una persona tuvo que salir, y justamente yo quisiera una opinión tuya al respecto, ¿no? El poco conocimiento que tenemos de gestión pública, ¿no? Cuando esta persona lamentablemente sale de nuestra gestión,
comienza a ver algunos programas, así como el que estamos haciendo nosotros, y un ex candidato a la gestión para el Colegio de Psicólogos eh, le hace una buena pregunta y le dice a esta persona, pero que todos los demás consejeros y parte del staff pensaban así, en su realidad que él como lo veía. Y la persona, sí, sí, inclusive uno dijo que le debía bastante respeto y bastante lealtad al, al decano por el doctor Luis Pérez. Y el que entrevista, que es también psicólogo, agarra y dice, el psicoanálisis, miren lo que dice, ¿no? Pero esto es importante decirlo, el psicoanálisis dice que esto es patología y prácticamente nos diagnosticó a nosotros por redes sociales, sin tener historia clínica, sin habernos observado, ni siquiera nos saludó cuando nosotros le ganamos la apuesta electoral. Bueno, es un colega, el saludo del caso si es que me está viendo con todo respeto, pero fíjate que esta conducta ya de una persona ya que ha sido candidato, yo lo he visto, Edgar, ¿no? Eso de diagnosticar de manera ambulante, sin tener historia clínica. Una vez yo les conté a ustedes que yo tuve un problema en una radio que me invitaron y querían que yo hable de alguien de la farándula. Le dije, no, yo me niego rotundamente, pero ¿por qué? Usted tiene que hablar, esa pareja es violenta. Yo me niego rotundamente porque no es ético y yo no tengo la observación, la entrevista, la historia clínica para yo estar patologizando de manera gratuita, ¿no? ¿Sabes por qué te nombro este tema? Que a mí me parece muy importante, Edgar, porque uno de los problemas que nosotros hemos tenido es la barrera burocrática de los registros públicos, ¿no? Y está el decreto supremo número 012-2018-JUS, y en uno de sus párrafos dice que conforme a la autonomía de la que gozan los colegios profesionales, estos aprueban sus propios estatutos y reglamentos que regulan, entre otros, los mecanismos, formalidades, requisitos de las convocatorias, proceso de elección, quórum, proclamación, acreditación, reconocimiento y demás aspectos concernientes a la elección de las juntas directivas o consejo directivo. O sea que este decreto supremo habla sobre la autonomía que aprueban los estatutos. Y yo he visto, con todo respeto, tienen la libertad, los psicólogos que están en contra de nuestra gestión, tienen toda la libertad de no apoyarla y cuestionarla, porque es un país democrático, pero nosotros tenemos la libertad de los estatutos en el momento que haya. Y lamentablemente, porque igual se está viendo en estas elecciones presidenciales, porque tú no coincides con mi idea. En el caso, yo he visto esto de esta debilidad de los psicólogos, yo te puedo patologizar en un programa. Un programa así de redes sociales, de Facebook, yo te puedo patologizar, te puedo decir ansioso, depresivo, psicopatón, inclusive así con ese lenguaje coloquial, ¿no? Cosa que me apena mucho. Yo puedo discrepar con una persona, Edgar, pero jamás le haría un diagnóstico por redes sociales. No sé cuál es tu opinión, porque tú eres un hombre que conoce de leyes, han ninguneado el presente estatuto, ¿no? Se ha querido querellar, hemos entrado nosotros ya, sin haber asumido funciones, una persona nos denunció a 25 personas en la anterior gestión y esta presente gestión. Dime, ¿es importante que el psicólogo conozca de políticas, de leyes? ¿Cuál es su importancia? Porque yo te veo a ti muy, 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 bastante enriquecido con este tema. A ver, si me das, yo sé que estamos por acabar, pero sí es para mí bien importante este tema. Te voy a contar lo que pasó, ya han pasado ya, mira, como 8 o 10 años. Un pequeñito en una escuela, en un colegio caro, comenzó a tener una serie de conductas disfuncionales en clase, ¿correcto? ¿Estamos? La maestra llamó a la psicóloga. La psicóloga le hizo una evaluación que la tituló examen psicológico. Y le pasaron a la directora, entonces la directora, con la subdirectora, la profesora y la psicóloga, invitaron a los papás. Los papás concurrieron y el papá le dijo, yo sí estoy muy interesado, pero como hay esos términos que yo no conozco, puedo hacer una grabación, y ya lo tengo aprendido, por si acaso, si no quieren lo apago, sobre la reunión para poder entender. Claro, le dijeron, grábelo nomás. Y comenzó la grabación. Le explicaron todo y cuando acabó el papá, que era abogado, les dijo, número 1, usted, y me puede dar copia del informe psicológico, sí.
Acá me dice que es un informe psicológico. Quiero que me dejen hablar como lo sé hablar ustedes. Número uno, la ley dice que la evaluación a los niños solo se hace con consentimiento de los padres. Y acá han cometido un delito. Número dos, le dijo. Número dos, acá están diciendo que mi hijo tiene tal cosa. Y dice la ley, el artículo tal del Código Penal, que difamación es que cuando es entre dos o más personas por menos escritos, etc., etc. Y acá, no, pero somos todos del mismo colegio, pero son más de dos personas. Delito de difamación. Y así, ¿no? Así les dio toda una recatafila, dijo, buenos días, y se retiró. Al poco tiempo le llegó al colegio una citación a un centro de preconciliación antes de hacer la denuncia correspondiente. Y para callarse tuvieron que pagar una cantidad de dólares. Y afirmaron que quedaba mal. Pasa otro caso de una consultora que hizo selección de personal y le puso examen psicológico, cuando en realidad es examen de competencias, ¿no? Porque, bueno, es competencias. Pero sí, mira, es que, pucha, sigue habiendo exámenes psicológicos y lo mandan a la empresa. Yo no sé cómo, pues no tengo los detalles exactos, tendría que hablar con mi abogado, que es el que me contó y me dio la información esta. Se filtra a uno de los postulantes. Y ese examen psicológico, en lugar de decir competencia tal, le comienza lo que tú dices, que tal cosa, que la personalidad tal otro. Y él coge y va y los cita a la consultora y a la empresa a decirles, y la misma historia, debe haber sido el mismo abogado, ¿no? Porque a ese detalle no tengo. Y también recibió platita. Otro caso de una psicóloga clínica que vino una abusada por su esposo y le dice, ¿sabes qué? ¿Tú tienes papás vivos? Sí, coge tus cosas y retírate, porque mejor es que evitas esto. Pero no dijo que había que ir a la comisaría a hacer la denuncia. Se fue y el marido le hizo una denuncia por abandono de hogar. ¿Dónde quiero? Estos son hechos de la realidad. Entonces, el Consejo de Facultad, del cual yo he sido parte de tantos años, les dije, necesitamos poner un curso a nuestros alumnos sobre derecho. No derecho en general, por un abogado, sino cosas que el psicólogo pueda tener, porque el psicólogo no es un ente que vive en el espacio, que es formado en el espacio y que va a trabajar en el espacio. Va a trabajar en una realidad objetiva, concreta, donde su palabra, sus acciones, si no las maneja adecuadamente, pueden incidir en lo que es una inconducta. Entonces, por eso es que en Cayetano tenemos un curso de derecho, pero un curso de derecho aplicado exclusivamente a las posibilidades de tener problemas, no a otra cosa. Entonces, es que es la importancia de que... Entonces, a raíz de eso me puse a revisar los currículos de estudios y encontré que la mayoría de las carreras de medicina tienen, no todas, 1, 2 o 3 cursos de derecho. Derecho de recursos humanos, derecho referido a lo que es la gestión logística y a la financiera. Porque decían ellos, hasta donde yo ya hace años que me meto en esto, es todo médico tiene a su cargo trámites de registro, etc., y aunque lo encarga a un tercero, pero uno tiene que saber de qué se trata. Igual en la atención médica, qué sé yo. Chequeamos la de los odontólogos, igual, los ingenieros, igual. Y casi todas las carreras tienen cursos de derecho, porque el sujeto humano no vive en el espacio, sino está en... Exacto. Creo que lo más cercano que tenemos es ética, pero de ahí derecho no. No, pero derecho necesitas. ¿Y qué pasó? Encontramos que los psicólogos, en la mayoría de las universidades, no tienen esa materia. Entonces, eso te... ¿Qué tan desprotegidos están nuestros colegas frente a esto? Número 2, en el tema de gestión de leyes. Entonces, por ahí es que hay que comenzar a darles unos cursos de qué son las leyes. Yo no soy, bueno, yo tengo un poco más de información porque soy el representante de la universidad y tuve que estudiar Derecho. No acabé en AMES, pero tuve que estudiar un poco de Derecho. Pero en general todos, los demás profesionales sí manejan los términos de derecho que competen al desempeño de su carrera. Los psicólogos, revisen ustedes, con excepciones de las 51 universidades que dictan carrera de psicología, sí, que en cuáles les dan a los alumnos esos elementos para que ellos puedan desempeñarse sin problemas en la sociedad. No lo tienen. Ese es un problema. Entonces, yo quiero esto de cosa. Sí. En un programa, etcétera, sobre tal cosa, es gravísimo, porque puede estar cayendo en difamación. Pongo un ejemplo.
no vamos a poner el nombre, pero una de estas presentadoras acusó hace muchos años a una bailarina de que era prostituta. Y la otra se defendió, y para probar que sí era, en el siguiente programa puso, no sé si ha sido hombre o mujer, no me acuerdo. Unos videos puso. Unos videos en los cuales decía business on business, era que se había ido a un hotel. La otra le hizo juicio y le ganó el juicio. Porque la difamación no es que eso no es verdad. Es difamar, quitar la fama. ¿Correcto? Entonces esos psicólogos que se están mandando en la televisión hablar de esa manera o públicamente decir, están cometiendo difamación. Y he visto que entre los colegas, y no quiero decir qué colega es, han mandado algunas cartas difamatorias contra la Junta Directiva nuestra, y por escrito. ¿Ya? Nosotros no hemos reaccionado porque ya lo queremos dejar así, pero fíjate, eso es una inconducta que está contemplada en el Código Penal. Y entonces los psicólogos no estamos premunidos de conocimientos para manejar sobre este tema, y yo creo que es un tema bien urgente en la formación del psicólogo. Sí, la verdad, Edgar, con esto último me voy a quedar. Quizá va a ser oportuno tu persona, quizás acompañada con otra persona, puede ser con el decano, hablar de estos temas, porque yo he discrepado mucho en mi vida con personas, especialmente cuando veo una inclinación a los antivalores. Yo antes pensaba que la salud mental era luchar, de chiquillo pensaba que la salud mental era luchar con patologías. Después me di cuenta que no, que era con desajustes. Y entonces ahora le he agregado los desajustes desadaptativos, le he agregado los antivalores. Entonces quizás es importante porque yo me dirijo a todas las personas que son de oposición a nuestra gestión, que nunca nos han invitado, ¿no? Al que candidateó con nosotros en esta justa electoral para el periodo 2018-2021, yo le escribí en el Facebook cuando estaba entrevistando a un ex miembro de nuestro consejo y le dije que yo estaba dispuesto a que invitara, nunca me invitó. Y lo que sí yo le digo a todos los psicólogos que consideren nuestra parla psicológica, nuestra conversación, que tú puedes estar en desacuerdo con muchas personas y puedes ser asertivo en decírselo. Lo que sí, estimado colega, lo que sí no puedes hacer y te puedes meter en un lío, se lo digo de todo corazón, es diagnosticar públicamente. Yo recuerdo mucho a mi profesor Aníbal Mesa, que también va a estar entrevistada en este programa, que él me decía, si tú bailas, te vas a una discoteca, no estés tú diagnosticando y tú tienes tu consultorio. Así nos decía el gran doctor Aníbal Mesa. El carpintero no va con su serrucho y con su martillo a bailar. Cada uno tiene su espacio, respeten su profesión. Entonces, yo te invito a palabras finales, porque ya el tiempo se nos ha acabado. Creo que te voy a invitar a una segunda saga. No, pero Pedrito, es importante esto. La salud mental, dicen, lo han tomado los psicólogos como cura y no como preventivo. Te explico. Tenemos un tema sobre las carpetas. Las carpetas y las sillas, ya hay varios estudios, miles de estudios hace 50 años que te dicen que el cuerpo humano es toda una arquitectura y un juego de fuerzas, donde huesos, músculos y tendones tienen su función y que si no se cumplen bien vas a provocar daños. Y esto ocurre con las carpetas escolares. Ninguna cumple las normas establecidas a nivel mundial y que en algunos países se han cometido en leyes, como es Colombia y Chile. Entonces, cuando tú estás hablando de que las carpetas te producen malestar psicológico, malestar físico que se traduce en problemas psicológicos, hemos hecho estudios sobre esto con mis alumnos, te estás diciendo que su aprendizaje y su comportamiento mental está siendo afectado por un tema ergonómico. ¿Correcto? Entonces, la salud mental no es un tema que solamente hay que buscar las patologías como quieren la mayor parte de los psicólogos. Es preventiva, es desde una carpeta. Es lo que está pasando en una empresa cuando estoy contándote de eso. Entonces, yo lo que siento es que hay un consulta, siento que de repente estoy equivocado, que en la psicología, muchos psicólogos, no todos, ven la psicología con un tubo, con un lente clínico. Y no es así, es en general. Se olvidan de que la psicología es la ciencia del comportamiento en general. Y lo único que nos va a diferenciar son los escenarios. Y en cada escenario se trabaja tecnologías diferenciadas, a veces comunes, a veces diferenciadas. No es que la clínica es la madre de todos los demás. Gracias.
Ya. Bueno, también quiero concluir esta segunda saga, ¿no? Porque a lo mejor las personas van a pensar que mucho pensamiento crítico hay. También hay que rescatar lo bueno, ¿no? Sí, claro. Claro, decir, ¿no? Decir de que nosotros vamos de la mano de la globalización de tecnologías. Hay un punto de intersección afín que son las ciencias y las tecnologías, y el Perú no es ajeno a eso. Nuestra función es otorgar el conocimiento, expandirlo y que sea meramente democrático. Esto es en tareas de abogacía en conjunto con la SUNEDU, en conjunto con todos ustedes en la orden profesional, para que estos conocimientos lleguen. De manera paralela, un saludo a la psicóloga Mariel Pilar Castillo, que tiene programa Psicoacción. Yo soy el guionista, el que lo dirijo, y ella está otorgando justamente muchos temas de gestión pública en lo que es prevención, promoción de la salud, psicólogo social y muchos otros capítulos que se vienen en cierre de nuestra gestión. Para mejorar nuestra psicología, ¿no? Una prueba de ello, vean ustedes el Facebook. Entonces, en el Facebook hay bastantes necesidades de nosotros. En el Instagram, las personas piden capacitaciones, tienen todo el derecho también de expresarse los detractores de manera respetuosa. Siempre invito a eso, de manera respetuosa. A veces hay que pararlos, a veces yo les contesto, y porque sí hay que pararlos, porque hay ciertos excesos coloquiales, adjetivos, para aprender a vivir de manera sana, ¿no? Una convivencia saludable. Bueno, hemos tenido el gusto de estar con el psicólogo Edgar Valencia, que nos ha dado una didáctica, en verdad, en la psicología organizacional. Creo que debe haber una segunda parte, lo voy a gestionar, Edgar. Quizás hablar un poco esto de la gestión pública de leyes, que ha quedado un poco corto por el tiempo, y esto será hasta otra oportunidad. Por favor, síganos en nuestro canal de YouTube del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.